Les bendiga. Este es el pastor Yadiel Cruz de la Casa de Oración y Alabanza bajo el obispo Joel Cruz Sr., el pastor general de la casa. En este día la reflexión, no voy a dar un versículo en específico, pero en esta reflexión corta quisiera hablar sobre la Biblia y las formas en que nosotros a veces utilizamos la Biblia para nuestras conveniencias, o a veces nosotros imponemos pensamientos, o a veces la forma en que nosotros interpretamos la Biblia nos llevan a malinterpretar la Biblia o a utilizar la Biblia erróneamente. Esto es algo que a mí, como persona que he sido llamado a ser maestro en el ministerio del maestro y con un don de enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto sobre de mí, pues es algo de suma importancia, ya que las escrituras, yo no tengo que decirle a ustedes, ¿verdad?, que las escrituras han sido utilizadas de tantas formas para justificar y para hacer tantas cosas que en realidad no, la Biblia no es para eso. Pero que yo quisiera hablar de varios puntos sobre la Biblia que yo creo que le pueden ayudar a ustedes a poder manejar el estudio bíblico mejor. Yo creo que pueden interpretar la Biblia mejor. Y primero que nada, que uno tiene que entender que la Biblia es una colección de libros, y esa colección de libros es antigua. ¿Okay? Esta colección de libros tiene ya, el último libro ya tiene por lo menos 2000 años de la cual se escribió. Una de las últimas cartas en el Nuevo Testamento, de las cartas de Juan, por ejemplo, primera, segunda, tercera de Juan, fueron de las últimas que se escribieron, y esos últimos libros y cartas que se escribieron ya tienen más de 2000 años. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando leemos la Biblia, a veces nosotros tendemos de leer la Biblia y tener en mente nuestros tiempos modernos. Nosotros tenemos muchas ideas que han surgido en los últimos 200 años, muchas filosofías y muchas formas de leer e interpretar textos, que son métodos que han salido en los últimos 200 años, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando a veces métodos de leer e interpretar la Biblia, métodos que tienen 200, 100 años, inclusive algunos hasta 50 años, a una colección de libros que ya tiene más de 2000 años. Entonces, esto nos lleva a nosotros a malinterpretarlo, a tener una vista errónea de lo que es la Biblia y de cómo se interpreta la Biblia. Nosotros no nos podemos olvidar, como cristianos y como creyentes, pues que la Biblia fue escrita en tiempos diferentes y en una cultura en el Medio Oriente. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando leemos la Biblia. Son culturas diferentes. En el Medio Oriente se piensa diferente, la cultura es diferente, inclusive en los diferentes papeles de diferentes personas. Por ejemplo, el papel del padre, el papel de la madre, lo que los hijos tienen que hacer, cómo era un hogar en esos tiempos, cómo eran vistos las diferentes ocupaciones, como la ocupación de carpintero, como José y de Jesús, cómo eran vistas las ocupaciones de un pescador, lo que se ganaba un soldado. Todas estas cosas son relevantes en cuanto a nosotros poder entender y lo que dice la Biblia. Así que nosotros no podemos siempre obtener una perspectiva moderna sobre lo que dice la Biblia, porque así entonces eso nos lleva a cometer errores sobre lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros debemos de primeramente comenzar entendiendo la cultura y los tiempos, y inclusive hasta el lenguaje
de la Biblia antes de nosotros llegar a conclusiones o principios. Algunos versículos pues ya son más conocidos y pues ya con diferentes comentarios y diferentes recursos que ya uno tiene como cristiano hoy en día, pues ya uno puede sacar principios y conclusiones teológicas y doctrinales o inclusive uno puede sacar de las lecturas diarias, uno puede sacar diferentes principios, pero uno cuando uno por sí mismo tiene que meterse en la Biblia, pues uno tiene que entender que el lenguaje, la cultura, la forma de pensar, las diferentes formas en las cuales se hacían las cosas en ese tiempo, uno tiene que pensar también que no habían las comunidades que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, la gente en ese tiempo no tenía neveras, la gente en ese tiempo no había un sistema para el gobierno ayudar a las personas como lo hay hoy en día, como aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay cupones de comida, hay diferentes tipos de ayuda para personas de bajos ingresos. Este tipo de cosas no existía en los tiempos bíblicos. Entonces, el dejar a una persona sin un trabajo o el dejar a una persona sin su ingreso podría ser en ese tiempo una sentencia a muerte. Así que nosotros tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos leyendo la Biblia. El lenguaje. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el lenguaje bíblico, a la Biblia ha sido interpretada para que nosotros podamos leerla en español o leerla en inglés o leerla en diferentes lenguajes. La Biblia fue escrita en otros lenguajes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y estos son lenguajes que son completamente diferentes, por ejemplo, al lenguaje que yo estoy hablando ahora mismo, el español. El español mismo no vino a existir hasta siglos después que la Biblia fue terminada de ser escrita. El lenguaje en sí del español de España, o el castellano inclusive, no vino a existir hasta siglos después, y es una mezcla de diferentes lenguajes, incluyendo el latín. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso cuando nosotros estamos leyendo la Biblia. Nosotros tenemos una ventaja, que la Biblia ha sido traducida para nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el lenguaje, cuando uno traduce, y le estoy dando por mi experiencia, porque por experiencia propia yo traduzco en mi iglesia, y pues no es fácil traducir de un lenguaje al otro. Siempre hay algo en el significado que se pierde. No siempre se puede obtener 100% de lo que se quiso decir originalmente, porque a menos que uno conozca el lenguaje original. Entonces, para eso tendríamos que estudiar hebreo y arameo y griego. Y eso es lo que algunas personas hacen. Yo inclusive lo comencé a hacer yendo al seminario y estudiando un poco el griego y el hebreo y un poco de arameo. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Por eso es que la Biblia está traducida a diferentes lenguajes, y es una ventaja, pero al mismo tiempo siempre hay cosas que no se pueden traducir de un lenguaje al otro, y que uno por eso utiliza comentarios. Es bueno que un cristiano, que una persona tenga comentarios, que tenga diccionarios bíblicos y que tenga Biblias de estudio que le puedan ayudar con comentarios y referencias que puedan ayudar a uno a interpretar ciertas porciones de la Biblia. Algunos de la Casa de Oración Alabanza ya saben todo esto, lo que estoy diciendo, pero lo estoy repitiendo, y es necesario que personas que no están sintonizando a la escuela bíblica, o no están participando de la iglesia ahora mismo, pues que sepan este tipo de cosas. También nosotros tenemos que entender que la Biblia en sí también, como la cultura en que se escribió es diferente, y el lenguaje es diferente, y los tiempos, pues
utiliza ejemplos diferentes a los que nosotros utilizaríamos hoy en día. Los ejemplos, por ejemplo, la parábola del sembrador. Jesús utilizó la palabra del sembrador, el sembrador que va tirando semillas en la tierra, y él habla de la semilla, ¿verdad?, que cae entre los pedregales, la semilla que cae en buena tierra, la semilla que es ahogada por otras plantas. Pues nosotros tenemos que entender que en los tiempos en que Jesús está hablando, la agricultura era de suma importancia. Y no estoy diciendo que la agricultura no sea de suma importancia hoy en día, ¿verdad? Porque sin la agricultura hoy en día, pues nosotros no comeríamos. Pero que nosotros vivimos más en un tiempo moderno. La mayoría de la población del mundo hoy en día vive en ciudades o en pueblos donde hay acceso a agua, donde hay acceso a comida, uno va al mercado. Pero los supermercados no existían. Inclusive los supermercados no existieron creo que hasta 50 o 70 años atrás. Los supermercados no existían. Así que las parábolas que utiliza Jesús hablando sobre la agricultura, a menos que uno sea una persona de campo, que uno sepa de agricultura, pues uno tiene que saber, ¿verdad?, cuál es el contexto de esa parábola, las cosas que Jesús dice. Hay cosas que, por ejemplo, uno tiene que entender sobre el judaísmo, que uno tiene que entender sobre la religión del judaísmo y los escritos del judaísmo, para uno poder entender varias expresiones y cosas que se utilizan en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. La forma en que, por ejemplo, Jesús y los hombres que escribieron los evangelios interpretan las profecías en el Nuevo Testamento, para uno poder entender cómo ellos interpretan esas profecías y por qué utilizan ciertos versículos. Uno tiene que entender, ¿verdad?, la forma en que los judíos han interpretado las escrituras en ese tiempo. Uno tiene que entender la historia del judaísmo y de los judíos para uno poder entender el por qué ciertas secciones del judaísmo y de los judíos no entendían las parábolas que Jesús estaba hablando, por qué no entendían a Jesús como el Mesías. Y les voy a dar un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, hubieron personas entre los judíos cuando Jesús estaba hablando y refiriéndose a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios que había de venir, y como aquel Mesías que había de rescatar al pueblo. Muchos judíos, incluyendo líderes y religiosos, no entendieron a qué se refería Jesús, y es porque el entendimiento de los judíos era que el Mesías no iba a ser una sola persona. Ellos entendían que había un carácter profético, un carácter de Mesías, que era como un rey que iba a venir a librar a los judíos de todas las personas y todos los gobiernos que lo oprimían. Pero al mismo tiempo, ellos también creían en otra figura que era más sacerdotal, que iba a venir a restaurar el templo y a restaurar el culto del templo y a purificar el templo para los judíos. Entonces, básicamente habían personas entre los judíos que creían que la persona del Mesías no era una sola, sino dos personas. Entonces, al Jesús decir yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquel que vino a salvar el mundo, pues hubieron personas que no pudieron interpretar esa figura y no entendían, y Jesús trató de explicárselos, pero tampoco no escuchaban. Entonces, este tipo de cosas son los tipos de cosas que nosotros tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando la Biblia. Nosotros no podemos imponer nuestras propias ideas y utilizar los versículos o ciertas porciones de la Biblia para las cosas que a nosotros nos conviene. No podemos imponer nuestra filosofía y lo que nosotros creemos a la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia y entonces poder determinar si nuestras ideas y nuestras opiniones caben en lo que habla la Biblia, o no. Por eso es que está la Biblia. La Biblia está para confrontarnos y para corregirnos y para enderezarnos y para hablarnos sobre cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios nos quiere a nuestra vida. Así que la Biblia no está ahí para acomodar
nuestras ideas y para acomodar nuestros pensamientos. Es al revés. Nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentirnos tiene que acomodarse a qué es lo que dice la palabra. Así que los dejo con esto, pero yo espero que este tipo de cosas que le estoy hablando les sirva la próxima vez que usted estudie en la Biblia. Y si usted es de la Casa de Oración y Alabanza, sintonice a la escuela bíblica, estudie la Biblia más a profundo para que usted pueda entender cómo interpretarla y poder entender qué es lo que nos está hablando a nosotros hoy en día. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.